clase de Biología General y Celular para Bioquímica y Farmacia. Hoy vamos a desarrollar la unidad número 6, Niveles de Organización, Diversidad y Reproducción, primera parte. En esta oportunidad vamos a ver cómo la diversidad de los seres vivos puede agruparse teniendo como eje los eventos evolutivos desde el origen de la vida. Así nosotros sabemos que las células procariotas dan origen a las células eucariotas, y una de las formas que se acepta en la actualidad de este origen es a través de la teoría endosimbiótica, la cual ya hemos visto en clases anteriores y les sugiero que la revisemos. Las células procariotas, entonces, ya habíamos hablado de esto, forman parte de lo que denominamos el dominio bacteria y el dominio arquea. Por otra parte, todos los organismos que están formados por células eucariotas van a formar lo que se denomina el dominio eucaria. A partir de la célula eucariota comienzan procesos de multicelularidad que van a dar origen a algunos grupos de protistas. Hoy vamos a ver la diversidad de la vida con estas características evolutivas, donde vamos a abordar los temas dentro del dominio eucaria, el grupo protista y el reino hongo. Los organismos multicelulares con otro nivel de organización como el de tejidos, órganos y sistema de órganos forman parte del grupo de animales y de vegetales. ¿Qué importancia tiene la diversidad de la vida para el planeta Tierra? En general y en particular los protistas proporcionan alimentos, cosechas, ganado, silvicultura, piscicultura, medicina. También industria, por ejemplo, ofrece desde la diversidad, se obtienen fibras para textiles, maderas para coberturas y calor, para la construcción de viviendas. También pueden ser suministros de origen animal, que incluye la lana, la seda, la piel. Y específicamente en el caso del grupo de los protistas se usan en la farmacéutica y en la cosmética, por ejemplo, en el control del metabolismo de los lípidos, en el caso de algunas algas como la ulva, el fucus. El número de especies de todas las especies identificadas oscila entre 1.7 a 2 millones, y dentro del grupo de los protistas más o menos se estiman que hay 75.000 especies. Ahora bien, ¿cómo se agrupa esta gran diversidad de organismos? Para ello existen dos ciencias, que es la taxonomía y la sistemática. El estudio científico de la diversidad y de las relaciones evolutivas entre los seres vivos corresponde a lo que denominamos sistemática. Por otra parte, la taxonomía es la ciencia de nombrar y describir clasificando los organismos. De los alcances de la taxonomía y los avances en los estudios evolutivos, bioquímicos y biológicos moleculares se ha originado la sistemática. Ahora bien, una breve historia de cómo surge la clasificación biológica. En un principio, Aristóteles propuso una clasificación en dos grandes grupos: el de los animales y el de las plantas. Esta clasificación duró hasta aproximadamente el siglo XIX de esta época. A finales de este siglo, Carlos Linneo desarrolla un sistema binomial de nomenclatura en que cada especie se le asigna un nombre único que contiene dos partes: el género y la especie. Haeckel, en el siglo XIX, propone agrupar a los organismos en tres reinos: el animal,
el de plantas y el de protistas. Whittaker, en 1969, incluye los siguientes reinos, además de animal, plantas y protistas, el de fungi y el de monera. Guss, en 1990, estudia las relaciones evolutivas entre los organismos y al analizar el ARN ribosómico se llega a una nueva organización de los grupos y se establecen 3 dominios, junto con los aportes realizados por Lynn Margulis en la teoría endosimbiótica. Tenemos 3 dominios: el dominio Eucaria, el dominio Arquea y el dominio Bacteria. El Eucaria entonces incluye al animal, planta, protista y hongo, fungi. Y el Arquea y Bacteria, donde se agrupan todos los organismos con células procariotas. Entonces, de esta manera, en la actualidad, este sería el sistema de organización en 3 dominios. Dentro de la Eucaria tendríamos 3 reinos: plantas, animales, hongos, y el grupo protistas, que no es un reino. Veamos cómo es el sistema propuesto de Linneo, que se sigue utilizando en la actualidad, pero que tiene muchas modificaciones. Este sistema es un sistema jerárquico de 2 nombres, es una nomenclatura binomial, y actualmente son 7 las categorías y taxones. El reino, el primer gran categoría es el dominio. Luego es el reino, filum, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Y como nomenclatura binomial, el género, que se escribe con mayúscula, inicialmente la letra inicial es mayúscula, y la especie se escribe con minúscula, y ambos, el género y la especie, en cursiva. Género y especie son las formas de denominar a los organismos, además de por qué es tan importante saber el género y la especie, porque de esa manera se ya ha llegado a una convención de utilizar esta denominación. Casi toda la comunidad científica utiliza un solo nombre para definir a un organismo, a una especie. Y tenemos que saber que el concepto de especie, ¿qué es la especie? Es un grupo de individuos naturales, genéticamente similares, interfértiles, es decir, que se reproducen y dan origen a nuevos organismos que también son fértiles y que a su vez este grupo de individuos están aislados reproductivamente de otros grupos. Esta es una definición propuesta por Myers en 1970. Esta definición tiene ha sido muy discutida porque es una definición que solamente incluye a los organismos con reproducción sexual. Hay otras definiciones derivadas de conceptos evolutivos, conceptos ecológicos, conceptos paleontológicos, morfológicos y finalmente fenéticos. El concepto fenético, existen 2 variantes de este concepto, el numérico y el no numérico. Bien, volviendo al árbol evolutivo de los 3 dominios, veamos cuáles son las diferencias moleculares que se han podido establecer hasta el momento, que los agrupan en 3. Así, por ejemplo, cada rama de este árbol representa un clado, es decir, un grupo de organismos con ancestros comunes, recientes. El ancestro común a todos los seres vivos en el planeta Tierra se denomina LUCA, Last Universal Common Ancestral, en inglés, por supuesto. Entonces,
representa este punto en círculo, representa un nodo, es un punto donde dos grupos divergieron uno de otro, es decir, se separan los grupos. Son eventos evolutivos que hacen que uno adquiera cierta característica y se separa del resto. Las principales características que diferencian los tres dominios, bacteria, arquea y eucaria, están basadas en el ARN ribosómico de la subunidad menor y también en las características de la membrana, la composición química de la membrana lipídica de los procariotas respecto de los eucariotas. En el caso de los procariotas, que forman parte del dominio bacteria, están constituidos por el diéster de diacilglicerol y el ARN ribosómico de la subunidad pequeña es de tipo eubacteriano y hay una secuencia particular entre las posiciones 500 a 546 del ARN 16S. En el caso de dominio arquea, la membrana lipídica es diéster de glicerol y el ARN ribosómico de la subunidad pequeña es del tipo arqueobacteria, que se caracteriza porque hay una estructura única entre las posiciones 180 y 197 o 405 a 498 del ARN ribosómico 16S. Y en el caso de del dominio eucaria, la membrana lipídica está compuesto por el diéster de acilglicerol y el ARN ribosómico de la subunidad pequeña es de tipo eucariota y se caracteriza porque la subunidad menor es 18S y difiere en la posición 586 a 656. Los protistas no constituyen un clado, es decir, grupo que incluye a todos los descendientes de un ancestro común. De modo que los sistemáticos no usan el término protista como un nombre formal de un grupo. Es un término acomodaticio que se refiere a cualquier eucarionte que no sea planta, animal u hongo. Los protistas han tenido un papel central en el origen y evolución de la célula eucariota. Constituyen, por lo tanto, un taxón parafilético, es decir, que diversos orígenes, con respecto a otros grupos como pueden ser el de plantas o el de animales. Tiene un carácter plesiomórfico de la unicelularidad y no contiene todos los descendientes de las especies que abarca. Aún así, se encuentra entre los miembros que aumentaron su nivel de complejidad hacia la pluricelularidad. Varios grupos de eucariotas desarrollaron independientemente la pluricelularidad teniendo como origen un protista. Ellos son los animales, los hongos, las plantas, las algas rojas y las algas pardas. De todos ellos, estos tres primeros grupos son considerados reinos, es decir, animales, hongos y plantas, mientras que las algas pardas y las algas rojas se suelen incluir dentro del grupo de los protistas. La clasificación de los protistas ha avanzado mucho en las últimas décadas, tanto por estudios ultraestructurales como por análisis genéticos. Los caracteres morfológicos y funcionales dan una idea sobre la diversidad de los protistas y su megaevolución. Esto es, los cambios que afectan a su plan corporal y a su forma de sobrevivir y reproducirse. La mayoría de los organismos que forman parte de este grupo son unicelulares o pluricelulares con distintos niveles de organización. Entonces, para abordar este tema vamos a considerar estos 6 puntos: la organización, la nutrición, reproducción, locomoción, formas de vida y grupos que comprenden. La mayoría de los organismos viven en el agua, tanto dulce como salada,
o son dependientes del agua o de ambientes muy húmedos. Primer punto, la organización. En cuanto a la organización, dijimos que pueden ser células, únicas células, organismos unicelulares, como en el caso de estos dinoflagelados o de las amebas. Pueden ser células aisladas con o sin pared, en el caso de estos dinoflagelados que se caracterizan porque tienen una pared, o células con flagelos o sin flagelos, es decir, recordemos que los flagelos y las cilias son estructuras celulares que intervienen, en este caso, en estos organismos para la locomoción o también son utilizados para atraer los alimentos hacia sí. También pueden formar otra forma de organización, pueden ser de colonias, compuestas por agrupaciones de células que pueden ser flagelados o no. Otra forma del organismo puede ser filamentoso, que puede tener ramificaciones o no, como en el caso de muchas algas. También dentro de los protistas, recordemos que hablamos de algas rojas y algas verdes, que también están dentro de este grupo y tienen una organización de su cuerpo mucho más avanzada, ya que forman láminas con dos células de espesor. Y como en el caso de macrocystis, que son algas marinas gigantes, de hasta 6 metros de altura pueden tener, con una organización de estructuras similares a los tejidos. En cuanto a la nutrición, estos organismos unicelulares o pluricelulares con un nivel de organización de colonias o de talo, recordemos que un talo es un organismo que llega a tener las células relacionadas entre sí y puede llegar a tener en algunos casos tejidos verdaderos. Bueno, en cuanto a la nutrición, pueden ser heterotróficos, son fagótrofos, como en el caso del paramecio y de la ameba. Estos organismos unicelulares realizan la fagocitosis para la incorporación de organismos como pueden ser levaduras o de bacterias. Hay otro grupo de heterótrofos que son los saprófagos, como los mohos, el moho mucilaginoso plasmodial, que se alimenta a través de una digestión extracelular y secretando enzimas que hidrolizan a las biomoléculas de los residuos que están en el sustrato, liberando biomoléculas solubles que luego absorben por ósmosis a través de la pared celular y la membrana plasmática. Esta actividad es crucial en la cadena trófica en el proceso de descomposición. El otro tipo de nutrición son los mixótrofos, es decir, organismos que son heterótrofos pero que en algún momento, por tener cloroplastos, como en el caso de la euglena, pueden realizar fotosíntesis. Y finalmente el grupo de los fotosintéticos, como las algas verdes, las clamidomonas, que realizan una fotosíntesis utilizando la luz como fuente energética. Una aclaración. El metabolismo de todos los eucariontes, incluyendo por supuesto los protistas, son de origen aerobios, pero algunos secundariamente son anaerobios, tras haberse adaptado a ambientes pobres en oxígeno. Respecto de la reproducción, dentro del grupo de los protistas vamos a encontrar organismos que se reproducen asexualmente en forma clonal a través de la bipartición o la fragmentación. Es decir, la reproducción es a través de la división mitótica, lo cual va a dar origen a dos individuos iguales. En el caso de la existencia de una reproducción sexual, estamos hablando de una
una forma denominada conjugación que se da en algunos momentos de la vida de algunos organismos cuando, por ejemplo, hay un estrés ambiental por falta de alimentos de nutrientes o porque aumenta el pH o por algún factor ambiental, se produce este tipo de reproducción sexual, conjugación, que se caracteriza la conjugación porque hay un intercambio de material genético. En el caso de la conjugación de los paramecios, recordemos que el paramecio tiene un macronúcleo y un micronúcleo, y en el micronúcleo es el que interviene en la reproducción por conjugación. Se divide el micronúcleo, que es diploide, se divide por meiosis, produciendo 4 células haploides. Entonces luego se unen 2 células compatibles e intercambian los micronúcleos y uno de los micronúcleos se une y se restituye el número diploide del micronúcleo. El macronúcleo es poliploide. En cuanto a la reproducción, hay otro tipo de reproducción sexual que es el de alternancia de generación. Otra de las características de estos organismos es la locomoción, que puede ser a través de flagelos. Recordemos que los flagelos están formados por tripletes de microtúbulos unidos por la anexina, que es una proteína, y recubiertos por membrana plasmática. Son utilizados para la locomoción. También otra forma de locomoción es a través de los pseudópodos, es decir, el desplazamiento por flujo interno del citoplasma que produce prolongaciones celulares denominadas pseudopodios. Y otro tipo de desplazamiento es a través de los cilios. La forma de vida, estos organismos dijimos que generalmente son acuáticos, o si bien pueden estar en la tierra, son muy dependientes de ambientes húmedos y se caracterizan en muchos casos porque son parásitos. Los ambientes acuáticos, estos forman parte del plancton, que es una comunidad acuática que se caracteriza porque viven en suspensión en el agua, o también pueden ser de la comunidad bentónica en el fondo de los ecosistemas acuáticos, o en el edáfodon, que es un hábitat de los suelos. Se caracterizan también porque pueden presentarse como parásitos o mutualistas, o pueden ser simbiontes. Por ejemplo, el alga de los líquenes es casi siempre una alga verde unicelular. En cuanto a la agrupación, estos organismos se agrupan en los siguientes grupos. Los escavatas se caracterizan porque están todos los organismos protistas que no tienen mitocondrias o que sus mitocondrias han sido modificadas y son bicontos, es decir, tuvieron o tienen 2 flagelos. En este caso vamos a tener los diplomados, donde se encuentran las giardias, que son parásitos intestinales, los parabasálidos, donde vamos a encontrar organismos con 2 o más flagelos, un surco oral ventral para la alimentación, y en este grupo encontramos a las tricomonas vaginalis o algunas parásitos de hormigas, de termitas, que son útiles porque degradan la celulosa. El otro grupo son los discristates, sí, también se caracterizan porque tienen mitocondrias atípicas, y aquí encontramos a los tripanosomas y a los euglenoides. Dentro de los tripanosomas, por ejemplo, algunos complástidos, y hay algunos que provocan graves enfermedades en los vertebrados y en el ser humano, por supuesto. Uno es el caso del Trypanosoma crucis, que produce el mal de Chaga y que tiene 2 hospedadores, la vinchuca y el ser humano. Otro gran grupo es el de los cromoalveolados, y se dividen en 2. Los alveolados, y se agrupan en los alveolados todos aquellos que tienen ARN ribosómico similar
y vesículas aplanadas en la membrana plasmática, a veces con celulosa. Dentro de este grupo tenemos los dinoflagelados, los apicomplejos y los ciliados. Dentro de los grupos de los apicomplejos quiero mencionar que tenemos un grupo de organismos parásitos sin estructura móvil y tienen un complejo apical de microtúbulos que fijan el parásito a la célula huésped, por ejemplo en el caso del Plasmodium, que es el que provoca la malaria. Y tiene dos hospedadores, el mosquito que transmite, y tiene el hombre, los vertebrados y también el ser humano, que también es hospedador. Si ustedes se fijan en el ciclo de vida del Plasmodium, tiene una parte haploide que transcurre toda la parte haploide de su ciclo vital en el vertebrado, en este caso en el ser humano, y la fase diploide transcurre en el mosquito. Y después tenemos el grupo de los ciliados, como les comenté anteriormente, que están formados son unicelulares y se caracterizan porque tienen cilios todo alrededor de la célula y tienen dos núcleos, el macronúcleo y el micronúcleo, y se reproducen. Una de las formas de reproducción es la sexual por conjugación. Entonces el otro grupo de cromoalveolados son los estramenopilos, donde vamos a encontrar los omicetos, que están constituidos con un micelio, es decir, es una masa cenocítica multinucleada, y es una sola célula y tiene una pared celular compuesta por celulosa. También tenemos el grupo de las diatomeas, que se caracterizan porque son células, son organismos unicelulares que se encuentran en las aguas dulces y marinas, y se caracterizan porque tienen dos placas de sílice, y al morir estos organismos se depositan en el fondo y forman lo que se denomina tierra de diatomeas, que es utilizado para la cosmetología como abrasivo, por ejemplo. También dentro de este grupo de los cromoalveolados se encuentran las algas doradas, también son unicelulares, biflagelados, algunos coloniales, y poseen cloroplastos. Tienen escamas de sílice o de carbonato de calcio, y pueden cubrir la célula con una reproducción asexual. También dentro de este grupo tenemos las algas pardas, que poseen clorofila A y fucoxantina. Este es el ciclo de vida de una alga parda, que tiene una alternancia de generación, como les había dicho anteriormente. Tiene una parte gametofítica y una parte esporofítica. Tiene una organización, un cuerpo, la organización de su cuerpo en la fase diploide, esporofítica, tiene como un talluelo, rizoides y como si fueran hojuelas, pero no llegan a ser, ni siquiera tienen nivel de órgano, de tejido, perdón, no alcanzan al nivel de tejido. El otro grupo dentro de los protistas son los rizarios, donde encontramos los foraminíferos, que secretan testas calcáreas de muchas cámaras con poros a través de los cuales se extienden proyecciones citoplasmáticas, y los actinópodos, que forman parte del plancton marino con largas proyecciones citoplasmáticas filamentosas llamados axópodos. El grupo de los arqueoplástidos se caracterizan porque son bicontos y sus plástidos tienen dos membranas. Dentro de este grupo encontramos las algas rojas, pueden ser unicelulares, pero la mayoría son multicelulares, no tienen flagelos y tienen clorofila A, ficocianina de color azul y ficoletrina de color rojo, y se caracterizan porque tienen alternancia de generación.
Las algas verdes, que son fotosintéticas, la mayoría tienen paredes celulares con celulosa, cloroplastos idénticos a la de las plantas terrestres y almacenan almidón y tienen clorofila A y B. A partir de estos organismos evolucionan las plantas terrestres. El otro gran grupo es el de los unicondos, que se caracteriza porque tienen células con un solo flagelo, y dentro de este grupo encontramos los amebozoos, actualmente incluyen amebas, mohos mucilaginosos, plasmodiales y mucilaginosos celulares. Y los opistocondos o coanoflagelados son con flagelos en collar y están muy cercanos a los animales. A partir de los opistocondos se originan los animales y los hongos. Los coanoflagelados son de especial interés debido a su sorprendente parecido a las células de collar de las esponjas. Otros filos animales como los cnidarios, los gusanos planos y los equinodermos también contienen células parecidas a los coanoflagelados, pero no se ha observado que ningún otro grupo de protistas posea estas células. Las evidencias que apoyan la cercanía de la relación entre los coanoflagelados y los animales incluyen datos comparativos de secuencias de ADN de genes mitocondriales y nucleares. Entonces, si hacemos una síntesis evolutiva, vemos que hace 4.600 millones de años que evolucionaron las células procariotas y comienza a aumentar el oxígeno en la atmósfera. Luego, evolución de las células eucariotas hace 2.500 millones de años aproximadamente, y se explica a través de la teoría de la endosimbiosis esta evolución. Y hace 600 millones de años nada más que hubo una diversificación en cuanto a las algas y a los invertebrados de cuerpo blando. Bien, ahora vamos a dejar al grupo de los protistas y nos vamos a entrar en el reino fungi o micota. Este grupo de organismos, llamados hongos, son todos eucariotas, no poseen tejidos ni órganos, tienen un máximo nivel de organización de talo. Significa poca diferenciación y división del trabajo entre sus células. Se caracterizan también porque producen esporas, son heterótrofos con una nutrición por absorción y pueden ser parásitos, saprófitos o simbiontes, generalmente con una reproducción sexual y asexual, y el cuerpo consiste generalmente en filamentos ramificados con pared quitinosa. Entonces también a este grupo de organismos, dentro de este reino, vamos a desarrollar el tema teniendo en cuenta estos aspectos: su organización, o sea, el nivel de organización de los organismos, que pueden ser unicelulares o pluricelulares. Si son pluricelulares, tienen un nivel máximo de organización de talo. La reproducción, que puede ser sexual, asexual o alternancia de generación. En el caso de la nutrición, son todos de nutrición heterotrófica por absorción. Se caracterizan también los hongos porque pueden tener asociaciones con otros organismos, como puede ser el líquenes, que se asocia a un hongo con un alga, o las micorrizas, que son los hongos asociados a las raíces de plantas superiores. Respecto a las formas de vida, pueden ser saprófitos, parásitos, epífitos y terrestres. Bien. Existe una gran variedad de hongos, aunque aún no se ha terminado de describir todas las especies existentes. A pesar de ello, las especies de hongos se clasifican en 5 filas: Chytridiomycota, Zygomycota, Glomeromycota, Basidiomycota y Ascomycota. Como dijimos, algunos hongos pueden ser unicelulares,
pero la mayoría de los hongos están compuestos por masas de filamentos cenocíticos o multinucleares. Los filamentos vegetativos de los hongos son denominados hifas y el conjunto de hifas se denomina micelio. Hay una característica que los separa, una característica taxonómica que si las hifas tienen septos o son tabicadas o no son tabicadas, entonces se llaman hifas cenocíticas. Los ascomicetes exhiben normalmente un septo simple con un poro a ambos lados del cual pueden observarse los cuerpos de Woroni. En el caso de los basidiomycetes también tienen septos con poros, pero aquí normalmente el poro exhibe una prolongación en forma de barril, por lo que se denomina doliporo, y generalmente a ambos lados de este se observa una especie de capuchón. La estructura de los hongos superiores, ascomicotas y basidiomycotas, la que nosotros podemos observar y la que se recolecta del hongo es la parte reproductiva denominada carpóforo. El verdadero cuerpo del hongo vegetativo se encuentra escondido y forma una red de filamentos microscópicos inmersa en el sustrato llamado micelio. El micelio usualmente, en el caso de los hongos superiores, es el micelio secundario, donde cada célula contiene dos núcleos haploides genéticamente distintos, dicarionte o heterocarionte. El micelio es dicarionte y se distingue del micelio primario monocarionte, que tiene segmentos con un solo núcleo haploide genéticamente idénticos entre sus células. Podemos clasificar los hongos según el tipo de alimentación, si bien son todos heterotróficos, ¿no? Dentro de ello pueden ser saprófitos, simbiontes o parásitos. Los saprófitos descomponen restos de animales y vegetales muertos o sus excrementos. Los simbiontes están asociados a determinados vegetales y hay una ayuda mutua entre los dos organismos, y parásitos obtienen sus alimentos de otros seres vivos provocándoles la enfermedad al hospedador. Por ejemplo, en el caso de los saprófitos tenemos mohos y setas. En el caso de los simbiontes, que extraen las sustancias orgánicas del hospedador, pero en contrapartida le proveen cierto número de ventajas. Los más conocidos son las trufas. Los líquenes también es una asociación simbiótica con algas. Esta unión, que representa un ejemplo de convergencia fisiológica en el proceso evolutivo, constituye un grupo particular de organismos. Los líquenes se conocen como simbiontes, es la relación que existe. Este hecho demuestra que los líquenes no pueden constituir un grupo taxonómico natural. La sistemática moderna considera el concepto de líquen como biológico y lo clasifica dentro del grupo del reino hongo. Entonces tenemos las células del alga y las células del hongo. Una de las características de los líquenes es que son muy sensibles a la contaminación y son utilizados como bioindicadores. Una forma de clasificar a los talos de los líquenes es como talocrustáceo, foliáceo y fructibuloso. Respecto de otro tipo de asociación que tienen los hongos, son las denominadas micorrizas, son asociaciones entre hongos que habitan el suelo y las raíces de las plantas. Se puede dar, por ejemplo, en los pinos, eucaliptus y las orquídeas. Retornando a la clasificación del reino hongo, que habíamos dicho que son 5 filas. Uno de ellos son los chytridiomycetes, son los únicos miembros del reino fungi que en alguna parte del ciclo de vida producen células móviles. El grupo de los zigomycetes o zigomicotas quizás son los más conocidos y uno de los representantes es el Rhizopus
estolonífero o modo del pan. Se caracterizan porque su micelio es aceptado, cenocítico. Si existen septos, se encuentran en la base de las estructuras reproductoras o septos secundarios. El nombre del grupo proviene de la presencia en parte de su ciclo de una cigospora, que es la cigospora, es esta estructura, es una espora de resistencia característica. En cuanto a su ciclo de vida, vemos que tiene una parte diploide y una parte haploide. Y además tiene otra característica, es que son heterocarióticos. Veamos. Tienen una reproducción asexual. La reproducción asexual, los micelios se originan esporangios que producen esporas haploides. Luego, la reproducción sexual, en la misma comienza cuando se unen las hifas de tipo de cepas opuestas, más y menos. Los dos tipos de hifas se fusionan y forman un cigoesporangio que contiene muchos núcleos haploides de los dos progenitores. Luego, los núcleos haploides en el cigoesporangio se fusionan para formar núcleos diploides. Por meiosis, se producen los esporas que van a dar origen a los esporangios. El otro grupo, los ascomicetes, es el grupo con mayor número de especies del reino de hongos. Entre los ascomicetes encontramos levaduras, mohos negros, verdes azulados, colmenillas, trufas. Y este grupo se caracteriza por la presencia en su ciclo de vida de una célula fértil llamada ascógena que va a dar origen a los ascos. En cuanto a su ciclo de vida, estos hongos se reproducen tanto sexual como asexualmente. Respecto a la reproducción asexual, las esporas haploides se desarrollan en las puntas de las hifas y se dispersan y germinan para formar nuevas hifas. Con respecto a la reproducción sexual, comienza cuando dos hifas de cepas diferentes se fusionan y van a producir hifas con núcleos dicarióticos. Estos van a dar origen a lo que se denomina el ascocarpo y luego en las puntas de las hifas del ascocarpo en el cuerpo fructífero forman ascas que contienen dos núcleos haploides. Se fusionan estos núcleos en una asca y ese núcleo es el que va a sufrir meiosis para luego dar las esporas haploides. Los basidiomycetes constituyen un grupo de hongos más común y más familiar, son aquellos denominados de sombrero o setas. La seta es la fructificación o basidiocarpo. Es el cuerpo fructífero en donde se producen las esporas, que en este caso se denominan basidiosporas. Están formados, por supuesto, por una masa de hifas que son muy compactas entre ellas y se caracterizan por la presencia de una célula fértil en su ciclo de vida llamada basidio. En cuanto a su ciclo de vida, también tienen una reproducción sexual y asexual. La reproducción sexual comienza cuando las hifas de dos tipos diferentes de cepas se encuentran y se fusionan. Luego, las hifas fusionadas crecen hasta formar un micelio en el que cada célula contiene un núcleo haploide de cada progenitor.
Las hifas del micelio se agrupan para formar una seta. En las laminillas de la seta se forman las células reproductoras llamadas basidios. Los dos núcleos haploides se fusionan en cada basidio y forman un núcleo diploide, que por meiosis va a dar origen a basidiosporas haploides que son expulsadas, luego van a germinar y se van a desarrollar. Recordemos que las levaduras, las distintas especies de levadura pueden pertenecer al filum Ascomycota como Basidiomycota, y la utilidad de estos organismos que son utilizados en la industria para fabricar pan, cerveza y vino. Los deuteromicetes o hongos imperfectos son hongos cuya reproducción sexual generalmente se desconoce, y algunos deuteromicetes son parásitos y causan enfermedades en plantas y animales. Dentro de este grupo se encuentra el penicillium, que es de gran importancia para la medicina y la economía. Bien, vamos llegando al final. Este es una síntesis de 4 de los grupos de hongos agrupados de acuerdo al tipo de hifa, a la reproducción sexual y al tipo de vida. Esta es la bibliografía recomendada. Muchas gracias. Hasta la próxima.